Hola chicos, bienvenidos a la recomendación de libros del mes de mayo de 2022 en el Patreon de La Bruja Verde. Bueno, en esta ocasión os traigo un libro de Claude Lecoté. Ya os reseñé otro libro de esta misma serie, del mismo autor, que os dejaré por aquí arriba en la i aquella reseña y también aquí abajo en la cajita de información. El otro que reseñé fue este. Esta reseña la tenéis de hace ya bastante. Y en este caso pues vamos con el siguiente, que en español es Enanos y Elfos en la Edad Media. Bueno, es importante recordar que es muy difícil conseguir estos libros en español. Hay una serie de ellos publicados al español hace muchos años. Aquí, en español, Enanos y Elfos en la Edad Media, Hadas, Brujas y Hombres Lobo en la Edad Media, Historia del Doble. Fantasmas y aparecidos en la Edad Media, demonios y genios comarcales en la Edad Media, pequeño diccionario de mitología germánica. Estos libros son muy difíciles de conseguir, ya que en su día la editorial parece ser que quebró y entonces no se publicaron más, con lo cual yo me lo compré en su día y lo conseguí a un precio normal y corriente, pero si lo queréis conseguir en español hoy en día tenéis que comprarlo por 500, 600, 700 euros. Entonces yo os recomiendo que compréis la versión en inglés, que las versiones en inglés tienen un precio normal y corriente. Y para los que me decís, y esto os lo digo siempre, pero es que Isa, yo no sé leer en inglés, bueno, pues que sepáis que en la aplicación de Kindle, que se baja gratuita para el móvil, se pueden comprar en inglés y si seleccionas la página lo puedes dar a traducir y así podéis traducir el libro entero y leerlo. Entonces, yo lo tengo en español, pero en este caso me lo he leído en inglés, precisamente la aplicación de Kindle, porque últimamente me está interesando mucho más leerme los libros en inglés, muchos de ellos originales, aunque el original este está en francés, no en inglés, y la versión en inglés me ha gustado mucho, me ha gustado más que esta, porque aquí faltaban cosas, en la traducción faltaban cosas, faltaban algunas palabras que estaban puestas, por ejemplo, en idiomas escandinavos o en alemán, y por alguna razón al traducirlas al español te ponía la palabra traducida al español pero no la palabra original, cuando en el otro libro venía la palabra por ejemplo en alemán y luego traducida al inglés, y en este no, en este venía directamente traducida al español en vez de ponerla en alemán y luego traducida al español, ¿no? Entonces es importante porque para los que somos estudiosos de estas cosas está muy bien que nos digan la palabra original, porque así podemos ir hilando con un montón de cosas y podemos ir aprendiendo mucho más. Pero bueno, me estoy yendo por las ramas totalmente. Siempre os cuento cómo llegué yo a encontrar el libro que os recomiendo y por qué lo leí. En este caso, este libro lo encontré buscando sobre elfos, porque a mí desde que era pequeña me ha interesado muchísimo el tema de los elfos, siempre he sentido como una atracción y una afinidad y todo eso, y este libro lo encontré por eso, porque estaba buscando documentación sobre los elfos. ¿A qué tipo de personas podría interesarles este libro? Bueno, yo creo que os puede interesar y que sería interesante que lo leyerais si sois personas, por ejemplo, a los que os gusta la mitología. Imaginaos que os gustan las hadas, los duendes, todo esto, los enanos, los elfos. Pues estaría bien porque este libro va más allá que los libros que simplemente te dicen qué es qué y te explican qué es un leprechaun o te explican... No, esto va más allá. Bueno, aquí no habla de los leprechaun, pero es un ejemplo. Que te hablan de leprechauns, de sirenas, de centauros. No, esto va más allá. Aquí se busca históricamente la raíz, el momento más antiguo donde aparecen en textos antiguos, y nos muestra cómo ha ido cambiando a lo largo del tiempo según ha cambiado la sociedad, según ha cambiado la religión, etc. Entonces, si os gusta, por ejemplo, la mitología, pues puede ayudaros a entender muchas cosas, a entender cómo ha cambiado la mitología, cómo se fusionaron algunas criaturas que existían, de dónde vienen, todo eso. También, si os gusta, por ejemplo, el trabajo con el territorio, por lo general, cuando trabajamos con el territorio, o como yo lo suelo decir, cuando trabajamos con los espíritus de la tierra,
solemos trabajar con este tipo de espíritus, sobre todo porque los paganos, dentro del paganismo están las creencias en este tipo de espíritus, en muchos de estos espíritus en los que se creían o bien en el lugar donde nosotros vivimos o en la cultura a la que pertenece nuestra religión. Entonces, pues es interesante. Si te gusta trabajar con los espíritus de la tierra, con el territorio y tal, aprender sobre muchos de estos seres. En mi caso también, a mí me interesa también porque me interesa todo lo germánico. Entonces, Le Coté es medievalista. A ver, es concretamente profesor de literatura y civilización alemana de la Edad Media. A ver, en realidad es, porque lo he estado mirando, en realidad es profesor de literatura y civilización medieval y experto en estudios germánicos, o sea, que también lo han traducido mal aquí. Porque es que en este lo pone, es profesor de literatura y civilización medieval en la Sorbona y además es experto en estudios germánicos, que son dos cosas diferentes. Por lo tanto, él nos habla de la Edad Media mogollón, pero también nos habla mogollón de Alemania y de los países escandinavos, de cultura básicamente germánica y nórdica. Entonces, si os interesa la cultura antigua germánica y nórdica, si sois paganos germánicos y nórdicos, pues los libros de Le Coté también os pueden interesar muchísimo. Bueno, en este libro nos habla, como vemos, de enanos y de elfos. También nos habla de lo que en español conoceríamos como duendes, un montón de clases de duendes, porque básicamente, como he dicho antes, lo que él hace es buscar el origen tanto de los enanos como de los elfos, tanto lo que se conocería en Escandinavia como Liosalfar, elfos de la luz, como Svartalfar, elfos de la oscuridad, y trata de discernir de dónde procede todo eso, cuál es la diferencia, a cuáles de estos seres se les rendía culto y a cuál no, y por qué. Y nos cuenta un montón de leyendas medievales, muchísimas. Entonces sí que es verdad que me gustaría deciros que en ocasiones puede ser un libro muy denso. Para mí las partes donde empezaba a hablar sobre leyendas medievales eran súper densas y me resultaban más pesadas, y en los momentos en los que estaba leyendo esos fragmentos tardaba bastante más que en otros momentos en los que él empezaba a hablarte más de cultura germánica y todo esto. Habla muchísimo sobre Oberón y sobre Alberich o Andvari, el que aparecía en la leyenda de Sigfrido, el anillo de los Nibelungos, etcétera, porque tiene muchos nombres. También hablaba a veces mucho sobre Wayland el Herrero, pero sobre todo de Oberón, y además es que hay un momento en el que digamos que pone como en contraposición a Oberón y a Andvari o Alberich, porque además es que en inglés los nombres son muy parecidos y también en los idiomas germánicos son muy parecidos. Entonces nos habla de Oberón en las leyendas medievales antes de que Shakespeare escribiera sobre él. O sea, es completamente diferente. Y bueno, nos habla de una cantidad de personajes de los mitos y que también posteriormente aparecían en las leyendas medievales. Entonces hace como un recorrido para que podamos entender de dónde procedían estas figuras y cómo han cambiado. Es interesante porque te explica muchas cosas para que tú puedas entender por qué sí se les rinde culto o no se les rinde culto a cierto tipo de espíritus, de entidades, de deidades y tal, ¿no? Por ejemplo, algo muy interesante que él habla y suele hablar en bastantes de sus libros, que es una de las razones o una de las maneras que nosotros sabemos que sí se les rendía culto, por ejemplo, en la cultura germánica y escandinava, a deidades o entidades, y él nos habla de esto, es sobre los topónimos y también los nombres que se utilizaban en nombres de personas. De esa manera sabemos que se les rendía culto a ciertas entidades o deidades. Por ejemplo, hay una serie de entidades que en la época moderna hay personas que les están rindiendo culto, que los tienen como dioses o que creen en ellos, pero que en la antigüedad la gente estaba como muy alejada de ellos.
no se les rendía culto, y entonces él explica que nosotros sabemos hoy en día que se les rendía culto a ciertas deidades, o por ejemplo a los Alfar, a los líos Alfar, sabemos que se les rendía culto, ¿no? Entonces lo sabemos porque hay topónimos de esas deidades, hay nombres de ciudades, de colinas, de lugares que llevan ese nombre. Pero también hay nombres de personas, nombres compuestos que llevan el nombre de esa deidad y que pues quieren decir algo, como Thor, hay un montón de nombres que derivan de Thor, como Thorolf, como Thorstein, etcétera, ¿no? Y entonces pues significa algo de Thor, es un nombre compuesto. Así sabemos que se les rendía culto y tal. En cambio hay un montón de seres de la cultura germánica y escandinava de los que no hay topónimos y de los que no se usa el nombre, y de esa manera sabemos que la gente pues no les rendía culto o que no pensaban que fueran positivos ni buenos, y por lo tanto no llevaban su nombre y todo eso. Pues todas esas cosas que a veces, a menudo, tú explicas algo y la gente te dice, bueno, ¿y cómo lo sabes? Pues porque leo estos libros, que es de una persona que es medievalista y que es experto en estudios germánicos y que ha investigado cientos de fuentes. O sea, este hombre puede estar hablándote de 800 libros donde ha buscado, y en vez de leerme los 800 libros, pues leo sus libros y así aprendo, ¿sabéis? Así es como lo sabemos. O sea, es como que hay gente que te dice, bueno, pero es que tú no lo sabes, bueno, pero es que no puedes estar segura. Estudio estas cosas, así es como lo sé. De todas maneras, yo os quiero decir una cosa, si hay una serie de entidades que vosotros queréis rendirle culto y que os gustan y que os caen bien y queréis rendirle culto, aunque en la antigüedad las tribus germánicas y escandinavas no lo hicieran, yo no me voy a enfadar con vosotros. Yo no lo hago. Tengo mucha precaución, pero no me voy a enfadar con vosotros ni os voy a decir que no lo hagáis. Simplemente os explico esto porque la gente te dice, ¿cómo sabes eso? ¿Cómo has encontrado esa información? Además, una de las razones por las que empecé a hacer estas reseñas es que a partir de 2018 por ahí en la comunidad pagana aparecieron muchísimas personas que exigían que dijéramos nuestras fuentes. Yo escribo y hago vídeos y de pronto hay un montón de gente que exige que expongas tus fuentes. Pues yo prefiero coger y reseñaros mis fuentes y enseñaros los libros donde he aprendido en vez de poneros una lista de no, ¿queréis fuentes? Yo os reseño mis fuentes. Y eso es lo que estoy haciendo, ¿no? Obviamente también os enseño libros que voy leyendo y que me gustan y que son más nuevos. Pero bueno, me gustaría leer algún trozo que sea interesante. Ay, y luego aquí hay cosas, pero aquí hay cosas, por ejemplo, para los que seáis de mi edad, bueno, y también los más jóvenes, vais a saber perfectamente de qué os hablo. Esto que os voy a nombrar es algo friki, ¿vale? A ver si lo encuentro por aquí. Es algo friki, pero os va a flipar. Hay una película que la gente de la comunidad pagana conoce muy bien, sobre todo la gente que tiene que ver con la brujería, que es prácticamente magia. Entonces, en esa película sale una superstición, a ver si lo encuentro porque es que es brutal. Sale una superstición, a ver, sale una superstición en la película Prácticamente Magia y tiene que ver con que ella escucha a un bichito que cuando canta quiere decir que la persona que quiere va a morir, y entonces pues ella lo escucha y luego muere el marido. Bueno, pues aquí nos dice: esta relación del scratch, gritador, con la muerte surge también en una curiosa superstición anotada en Carintia. Allí, scratch es el nombre de la carcoma y tiene por sobrenombre martillito de los muertos, pues oírlo significa que se acerca la hora de la muerte de quien lo oye. O sea que lo que veíamos en esa película es una superstición real. Es una superstición real que además es de Alemania. Y esto es friquismo de alta calidad. Porque claro, es que lo ves y esa película está llena de muchas supersticiones. La autora recogió muchísimas supersticiones que tienen que ver pues con el mundo de la magia y de la brujería y tal. Pues resulta que esa superstición existe de verdad y es de origen alemán y viene aquí. Entonces, leer este tipo de libros nos puede enseñar muchísimo. Otras cosas que me han llamado la atención.
Bueno, es que hay un mogollón de cosas que me han llamado la atención. Lo que pasa es que en el libro en inglés estaban mejor traducidas y las explicaba mejor. Otra cosa que me llama mucho la atención es que por lo general nosotros solemos relacionar a los enanos con el elemento de la tierra, porque claro, siempre se los relaciona con la tierra, con lo subterráneo, con las piedras, con los minerales, con las profundidades, y entonces él se pasa prácticamente todo el libro dándote pruebas de por qué en la antigüedad en realidad los enanos estaban relacionados con el elemento agua, y no solo enanos, sino una serie de lo que nosotros conoceríamos como duendes, de muchas clases de duendes, que estaban profundamente relacionados con el agua. Otra cosa que era interesante, que aquí tengo apuntado cosas que venían en el libro en inglés que aquí no las han traducido y las han obviado y las han quitado, que es el nombre en alemán, y eso me ha dado mucho coraje. Vosotros sabéis, yo tengo un blog, mi blog de Asatru se llama Asatru Hexefus, que Hexefus quiere decir pie de bruja, y el Hexefus es la hexapétala, es decir, la hexapétala, hexafolia, esto es el Hexefus, este símbolo, como lo queráis llamar, ¿no? Entonces eso es Hexefus. Hexefus significa pie de brujas, no pisada de brujas, porque hace una década o así alguien lo tradujo al español como pisada de bruja, no sé por qué, pero en realidad quiere decir pie de bruja. Y eso lo encontré precisamente investigando páginas web de Estados Unidos, de lugares de Estados Unidos como Pensilvania, donde reproducen este símbolo, y ahí explicaba que en alemán lo llamaban pie de bruja. Bueno, pues aquí Lecote nos cuenta que en alemán el pentáculo, a ver, dice, otro indicio, la figura mágica del pentáculo que los alemanes denominan pie de elfo o pie de trute. O sea, que el pentáculo también, bueno, y en el original decía que lo llaman Alffuß, es decir, igual que al hexapétala en alemán lo llaman Hexefuß, pie de bruja, pues al pentagrama lo llaman Alpfuß, pie de elfo. O Trutenfuß, Trutzfut, pie de trute, pie de trute, pie de elfo o pie de trute. Entonces es interesante porque esto es Hexefuß, pie de bruja, pero el pentagrama es Alffuß, que es pie de elfo. Entonces, pues es interesante, es que te cuenta cosas que, a ver, sinceramente, cuenta cosas que a mí me explota la cabeza. Yo cuando leo esto, tiene mucho que ver con cosas que he investigado hace muchos años y que pues me sigue flipando todo esto. La verdad es que está muy bien, es muy interesante, tiene cosas muy alucinantes. Sí que es verdad que hay una parte al principio pues que no tengo nada casi subrayado porque son, como he dicho, leyendas medievales y leyendas y leyendas y leyendas y leyendas muy influenciadas por el cristianismo, pero cuando ya se empieza a adentrar en lo que había antes, pues trae cosas súper interesantes. Después también decir que habla muchísimo más sobre los enanos que sobre los elfos. La razón es que apenas se sabe nada de los elfos. O sea, él te explica que se sabe que se les rendían culto, que eran seres benignos. Al final te habla de algo que en Asatru sabemos muy bien, y es que en la mayoría de los casos se considera a los elfos como antepasados. Es decir, como personas que murieron hace mucho tiempo, ¿no? Entonces se les ve ahora como elfos, ¿no? Bueno, entonces se les veía posteriormente como elfos. En Asatru, por ejemplo, vemos a los Alfar como los antepasados masculinos y a las Disar como las antepasadas femeninas. Pues nos habla un poco de eso, pero en cuanto a los Alfar, ¿no? Y bueno, que es muy interesante, muy interesante. Aquí, por ejemplo, nos habla de cómo cuando llegaron los cristianos todo lo que antes era positivo se le rendía culto y tal,
pues luego se empezó a ver como negativo. Entonces, por ejemplo, ¿sabéis el tema de, que seguro que lo habéis escuchado, que se hablaba mucho del disparo de elfo como una maldición o algo de eso, ¿no? Que se consideraba que había gente que estaba hechizada porque tenía como un disparo de elfo. Pues resulta que cuando la llegada del cristianismo no solo hablaban de disparo de elfo, sino disparo de los ases, de los Aesir. Es decir, las deidades que habían sido en las que creía la gente, digamos que las redujeron a algo que era malo y que te podía hechizar y te podía destruir. Entonces, no solo hablaban que de disparo o de flecha de elfo, sino también de bruja y de Aesir o de los ases. Y eso pues es algo que también es muy curioso, pero no deja de ser una campaña negativa, ¿no? Para destruir toda la cultura anterior. Y que la gente pues creyera solo en el cristianismo. Y bueno, pues como podéis ver hay un montón de curiosidades y muchísimas cosas que son interesantes. Aquí está lo de los nombres, lo que yo decía. Me gustaría leeros este fragmento que tiene que ver con lo que os decía de los topónimos, porque es muy interesante para, sobre todo la gente que pregunta, como dije antes una y otra vez, ¿y cómo sabes eso? ¿Y cómo sabes eso? ¿Y cómo sabes que no adoraban a Loki? ¿Y cómo sabes que no adoraban a los enanos? ¿Cómo sabes que no adoraban a los gigantes? Lo sabemos. Bueno, aquí habla de todo eso, pero lo que tengo subrayado, ¿hubieran dado nombres como ese a las personas si los elfos hubiesen sido maléficos? Claro que no. No existe, por ejemplo, ningún antropónimo formado por Zuerg, Duerg, Dueorg, que eso está relacionado con los enanos, lo cual es revelador. Antaño, el nombre desempeñaba una gran función, creían que hacía que su poseedor participase del cosmos entero, y desde luego lo conectaba con los espíritus, los genios y los dioses, de modo que no lo ponían al azar. Nuestro vocablo está bien representado porque la criatura benéfica cuyo nombre se recibía se convertía en cierto modo en patrono o en ángel custodio. En tiempos del paganismo, el poseedor de uno de esos nombres estaba consagrado al ser sobrenatural designado. Entonces, ejemplos de lo que puse de nombres de Thor. Thor-Ketil, Thorstein, que significa piedra de Thor. Thor-Ketil significa caldero de Thor. Thorolf, que significa lobo de Thor. También, por ejemplo, Fromund, que tiene que ver con el dios Frey o Frodi. Y pues ese es el ejemplo, que me parece interesante señalar que no solo era con los topónimos de lugares, de colinas, de ciudades, de pueblos, de ríos, de lagos y todo eso, sino también con las personas. Así es como lo sabemos. A qué se rendía culto y a qué no, qué consideraban bueno y qué no. Bueno, es muy interesante, cuenta cosas sumamente interesantes. También estoy recordando que hablaba de que había ciertos seres a los que, incluso aunque a ti te caigan bien o quieras rendirles culto, en la antigüedad realmente se consideraba que incluso aunque hicieran sacrificios u ofrendas, ellos no los aceptaban y no hacían caso. Entonces, pues como que no les rendían culto. O sea, incluso aunque una persona tuviera buena intención y les hiciera, vamos a decir, una ofrenda, pues estos seres no te beneficiaban ni te protegían ni nada, aunque les hicieras sacrificios, ofrendas ni nada de eso. A ver, es bastante interesante. Si bien es verdad que me resultó mucho más interesante, porque el tema de los enanos a mí concretamente me aburre un poco. Pero el de los elfos no, con lo cual, aún así yo recomiendo el libro. Yo creo que es interesante leerlos todos. Y me gustaría ir reseñándoos poco a poco todos, sobre todo los que tienen que ver con criaturas, con todo tipo de espíritus de la tierra, criaturas que tienen que ver con la naturaleza, con los elementos, todo eso, espíritus, etcétera. Bueno, decir también que esta versión es más antigua, pero la que yo he estado leyendo en realidad, que la he leído en el móvil, en la aplicación y está en inglés, como es más moderna, trae después una serie de anexos detrás donde él cuenta más cosas, pero bueno, tampoco, porque básicamente lo que te está es hablando de libros y de estudios que ha hecho otra gente y donde explican cosas que han descubierto, conclusiones a las que han llegado, con lo cual en esos anexos te está hablando eso, de obras de otras personas. Tampoco es una cosa que
es que él amplíe el libro mucho ni nada de eso con cosas que haya descubierto, sino que te habla de estudios y de libros de otras personas. Bueno, pues espero que os haya gustado mucho la recomendación de libros de este mes. Muchísimas gracias por continuar un mes más aquí conmigo. Y pues, como siempre os digo, nos leemos en la próxima entrada, nos escuchamos en el próximo podcast o nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!